Comentario al capítulo 6 de Apocalipsis por el Dr. Evis Carballosa. Los 7 sellos de juicios. Capítulo 6, versículos 1 al 17. Bosquejo. 1. La naturaleza de la gran tribulación. 1.1. Relación con el día del Señor. 1.2. Relación con la 70ª semana de Daniel 9.27. 1.3. Relación con Israel y las naciones. 1.4. Exclusión de la verdadera iglesia. 2. El propósito de la gran tribulación. 2.1. Efectuar la consumación de este siglo. 2.2. Preparar a Israel para la venida del Mesías. 2.3. Juzgar a las naciones gentiles. 3. La apertura de los 6 primeros sellos. Capítulo 6, versículos 1 al 17. 3.1. El primer sello. Anuncio de paz aparente. Capítulo 6, versículos 1 y 2. 3.2. El segundo sello. Guerra en la tierra. Capítulo 6, versículos 3 y 4. 3.3. El tercer sello. Hambre en la tierra. Capítulo 6, versículos 5 y 6. 3.4. El cuarto sello. Muerte en la tierra. Capítulo 6, versículos 7 y 8. 3.5. El quinto sello. Visión de los mártires de la tribulación. Capítulo 6, versículos 9 al 11. 3.6. El sexto sello. Convulsiones cósmicas y caos entre los hombres. Capítulo 6, versículos 12 al 17. 4. Resumen y conclusión. Naturaleza de la gran tribulación. El Apocalipsis es el libro que revela la consumación del plan de Dios. El Todopoderoso se propone establecer su soberanía sobre la tierra. Esa soberanía ha sido desafiada por los hombres, pero será inaugurada de manera objetiva y final cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra con poder y gloria, según el mismo Señor profetizó en Mateo 24, 21 al 29. Su segunda venida será precedida por un periodo de gran tribulación. Dicha tribulación será un periodo de juicios sin precedentes, con los que dará comienzo lo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento designan como el Día del Señor. El Señor Jesucristo asoció los acontecimientos relacionados con su segunda venida con las profecías de Daniel. Ver Mateo 24:15. Compárese con Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. En Daniel 9:24, Dios reveló al profeta que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Las 70 semanas mencionadas en el texto son semanas de años, es decir, equivalen a 490 años. De esos 490 años, 483 se han cumplido ya. La semana de años 69 se agotó el día en que el Señor se ofreció a la nación de Israel como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento e hizo su entrada en Jerusalén, cabalgando sobre el pollino de asno. Mateo 21, 1 al 11. La semana que aún falta por cumplirse, Daniel 9:27, se corresponde con los 7 años de la tribulación escatológica con la que ha de iniciarse el día de Jehová. El cumplimiento de la 70ª semana de Daniel 9:27 guarda una relación especial con la nación de Israel, por ser la culminación de las 70 semanas que deben agotarse en su totalidad para que se cumplan en Israel los 6 propósitos de Dios que se mencionan en Daniel 9:24. Durante esos 7 años de tribulación, la nación de Israel sufrirá las persecuciones del anticristo. El profeta Jeremías lo describe así: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 37. La gran tribulación será un tiempo de juicio sin precedentes para la nación de Israel. Daniel 12:2. Pero en ese tiempo Dios salvará al remanente, en el que hará cumplir las promesas hechas a los patriarcas. Ver Ezequiel 37:15 al 28,
Amós 9, 11 al 15, Sofonías 3, 8 al 20, Romanos 11, 25 al 29. Las naciones gentiles, por su parte, sufrirán el derramamiento de la ira de Dios. Apocalipsis 3:10, 6, 12 al 17, Zacarías 14:3. La gran tribulación tendrá un alcance universal y va dirigida contra la humanidad rebelde que ha despreciado la gracia de Dios y la oferta de salvación mediante la fe en Cristo. El libro de Apocalipsis describe a partir del capítulo 6 hasta el 19 tanto el alcance global como las devastaciones producidas por los juicios sin precedentes de la gran tribulación. Como se señalará más adelante, lo terrible e inexplicable es que la humanidad se niega a arrepentirse a pesar de la severidad de los juicios y por el contrario continúa su funesto desafío a la autoridad de Dios. Las Escrituras enseñan que la Iglesia verdadera, es decir, el conjunto de todos los que han puesto su fe en Jesucristo, será librada de la hora misma de la prueba. Apocalipsis 3:10. La promesa del Señor a los suyos es llevarlos a la casa del Padre. Juan 14, 1 al 3. Pablo afirma que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9. También dice Pablo que Jesús nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. Propósito de la gran tribulación. Es de vital importancia observar y no perder de vista el propósito de la gran tribulación. La Biblia enseña que la gran tribulación guarda relación directa con el propósito de Dios de establecer su soberanía y su reino dentro del tiempo y de la historia entre los hombres. La humanidad ha mantenido un estado de rebeldía contra Dios a través de la historia. La intervención de Dios en la historia para establecer su reino es designada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como el Día de Jehová. En su aspecto escatológico, el Día de Jehová escatológico comienza con el derramamiento de la ira del soberano que afectará al mundo entero y que tiene como fin probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, y ejecutar la consumación de este siglo, es decir, de la historia tal como es conocida por los hombres. Mateo 24:3 al 29. La gran tribulación también tiene el propósito de preparar a Israel para la venida del Mesías. La semana 70 de Daniel 9:27, agotará el periodo de 490 años designados por Dios para el pueblo y la ciudad de Daniel. Cuando la totalidad de las 70 semanas se haya cumplido, Dios ejecutará las 6 primeras hechas al pueblo de Israel. Dios ejecutará las 6 promesas hechas al pueblo de Israel. Daniel 9:24. La nación de Israel sufrirá las persecuciones del anticristo o falso Mesías, pero Dios salvará al remanente, en el cual cumplirá las promesas hechas a los patriarcas. Ver Jeremías 30, del 8 al 31 y 40. Ezequiel 20, 33 al 44, 34, 1 al 31 y 36, 1 al 38. Dios juzgará a la nación de Israel, matará a los rebeldes, pero salvará a un remanente en medio del cual el Mesías reinará. Ver Daniel 12 del 1 al 4, Isaías 59, 20 y 21, Romanos 11, 25 al 29. Finalmente, la gran tribulación tiene como objeto juzgar dentro de la historia y en el tiempo la rebeldía de los hombres. El Dios soberano puso en manos de los hombres el gobierno de las naciones, desde los días de Nabucodonosor y hasta que Él venga por segunda vez. La humanidad vive dentro de los tiempos de los gentiles. Lucas 21:24. Las naciones gentiles, sin embargo, han desafiado la autoridad de Dios y no reconocen su soberanía. La gran mayoría de los gentiles ha rechazado la oferta de salvación a través del Evangelio de la gracia de Dios. En los días finales de la historia, los gentiles organizarán una gran rebelión contra Dios con el fin de impedir que el Mesías reine sobre la tierra. Ver Salmo 2.
Pero Dios lo juzgará y terminará con dicha rebelión durante la gran tribulación. La humanidad gentil irá en pos del anticristo y adorará a Satanás. El Cordero derramará su ira sobre ellos y los vencerá. Apocalipsis 6, 15 al 17. Resumiendo, la gran tribulación es un periodo de tiempo que durará 7 años y que equivale a la 70ª semana de Daniel 9:27. Durante esos 7 años, Dios intervendrá en los asuntos de la humanidad. El soberano derramará su ira sobre las naciones y consumará su plan para con sus criaturas. Durante esos 7 años, Satanás hará un último intento de usurpar el reino al Mesías. Será durante el periodo de la gran tribulación cuando el reino falso de Satanás tendrá su más amplia manifestación sobre la tierra. El maligno pretenderá implantar su dominio y ejercer su soberanía entre los hombres a través del anticristo. Satanás organizará su guerra, perseguirá e intentará aniquilar a la simiente de Abraham. Pero el Señor Jesucristo matará al anticristo con la espada que sale de su boca y con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Las naciones gentiles, por su parte, sufrirán el derramamiento de la ira de Dios. Apocalipsis 19:15. La gran tribulación, por lo tanto, no guarda relación con la iglesia. La iglesia será librada de la ira venidera mediante resurrección, transformación y traslado a la casa del Padre antes que llegue el día de la ira. Ve Romanos 5:9, 1 de Tesalonicenses 4:16 al 18. El capítulo 6 del Apocalipsis pone de manifiesto el hecho de que el Cordero es digno de tomar el libro, el rollo, y de abrir sus sellos. 5:9. Como se ha observado en otro sitio, el rollo contiene la consumación del plan y del propósito de Dios para la humanidad. Solo el Cordero es digno de ejecutar el juicio de Dios, porque con su sacrificio perfecto ha satisfecho todas las demandas de la justicia y la santidad de Dios. Los juicios contenidos en el rollo son un secreto de tal naturaleza que solo el Cordero está capacitado para revelarlo. Notas exegéticas y comentarios. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. El abrir o romper los sellos que ocultan el contenido del rollo ocurre en el cielo, pero los acontecimientos que tienen lugar como resultado de abrir cada sello se suceden en la tierra. La expresión uno de los sellos significa el primero de los sellos. El Cordero, es decir, el Cristo glorificado, es quien ejecuta el acto de abrir dicho sello, pero la orden de iniciar el acontecimiento que resulta del mencionado acto la da uno de los 4 seres vivientes. La figura como con voz de trueno es un símil que representa un mandato enfático con firmeza y autoridad. Los mejores manuscritos del Nuevo Testamento solo contienen el verbo ven, erchon, omitiendo y mira, tanto en 6:1 como en 6:3, 5 y 7. El verbo ven, erchon, es el presente imperativo o activa de erchomai. Dicho forma verbal expresa un mandato o una convocación. La orden, evidentemente, no es dada a Juan, sino al jinete que cabalga el caballo blanco. La orden dada es para que dicho jinete se manifieste en el escenario de la historia, es decir, que salga a cumplir su cometido. La orden indiscutiblemente procede del trono celestial a través de uno de los 4 seres vivientes. Tal hecho muestra el absoluto control divino de todo lo que ocurre en la tierra. Los juicios de la tribulación son ejecutados por la voluntad soberana del Cordero. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La identificación del personaje que cabalga el caballo blanco mencionado en este versículo ha sido tema de amplia discusión. Existen por lo menos 9 sugerencias
tocante a la identidad del jinete que cabalga el caballo blanco. Las opiniones son tan variadas que abarcan desde el emperador romano hasta el mensaje del Evangelio o la palabra de Dios en general. Las interpretaciones más populares, sin embargo, han sido las que identifican a dicho personaje con Cristo y la que lo identifica con el falso Mesías o el anticristo. La identificación de dicho jinete con el Cristo adolece de serias deficiencias. La única similitud es que tanto el jinete de Apocalipsis 6:2 como el Cristo victorioso de Apocalipsis 19:11 al 16 cabalgan sobre un caballo blanco. Sería muy extraño que el cordero que rompe el sello fuese al mismo tiempo el jinete revelado con la apertura de dicho sello. Debe observarse además que el jinete de Apocalipsis 6:2 obedece la orden dada por uno de los 4 seres vivientes. Sería totalmente improcedente que el Cristo glorificado y soberano sobre toda la creación recibiese órdenes de una de sus criaturas, por muy elevada en rango que ésta sea. También debe notarse que al personaje de Apocalipsis 6:2 le fue dada una corona, Stephanos, de victoria, mientras que Cristo posee muchas coronas o diademas propias de su dignidad como Rey de Reyes, Señor de Señores. A todo lo dicho hay que añadir el hecho de que Apocalipsis 6:2 no es el tiempo correcto para que el Mesías victorioso cabalgue al frente de sus huestes. Según Mateo 24:30, la señal de la venida del Hijo del Hombre es el último acontecimiento en la serie de sucesos que pone fin a la gran tribulación. Hay expositores que afirman que el jinete del Apocalipsis 6:2 simboliza el Evangelio. Si bien es cierto que en Mateo 24:14 se anuncia que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, no parece haber correspondencia alguna entre el personaje de Apocalipsis 6:2 y el Evangelio de la gracia de Dios. Debe tenerse en cuenta de que los 4 jinetes mencionados en Apocalipsis 6:2 al 8 están íntimamente relacionados. Lo cierto es que el Evangelio de la gracia se ha predicado a través de toda la dispensación de la Iglesia, de modo que resultaría extraño que se mencionase como algo nuevo al principio de la tribulación. Tampoco parece correcto identificar al jinete de Apocalipsis 6:2 con el Evangelio del Reino, puesto que la predicación del Evangelio del Reino no es lo que da comienzo al cumplimiento de la semana 70 de Daniel. La postura más correcta es la que identifica al jinete del caballo blanco, Apocalipsis 6:2, con un falso Cristo o pseudo Mesías. Los sellos de Apocalipsis 6 concuerdan con las señales de la fase inicial de la 70ª semana de Daniel, tal como se describe en Mateo 24:5 al 8, y que Cristo dominó como principio de dolores. Mateo 24 al 8. La primera señal mencionada en Mateo 24:5 es la aparición de falsos cristos. En Apocalipsis 19:11 al 16 se describe la segunda venida de Cristo como la de un general triunfante y victorioso. El jinete de Apocalipsis 6:2 aparece con un perfecto disfraz y confunde a muchos, haciéndoles creer que es el verdadero Cristo. En su excelente comentario, Robert L. Thomas, profesor del Nuevo Testamento del Máster Seminario, dice lo siguiente: no obstante, identificarlo, el jinete de Apocalipsis 6:2, como el mismo dictador mundial no es totalmente correcto. Este jinete, como los otros 3, no es un individuo, sino una personificación de un movimiento creciente o fuerza que entrará en acción durante ese periodo futuro. Cristo habló de muchos impostores. Estos aunarán sus esfuerzos en un plan concertado para quitar a Cristo de su trono. La bestia que surge del mar, Apocalipsis 13, del 1 al 8, será parte de ese movimiento y en su escalada a la cúspide, pero en el tiempo señalado por el primer sello. No se habrá alzado para ser el personaje preeminente de ese movimiento. En el comienzo mismo de ese periodo, llamado Principio de Dolores,
Él será uno entre muchos impostores que constituyen esa fuerza anticristiana de la que el primer jinete es un emblema. Algunos expositores han generalizado el simbolismo del jinete de Apocalipsis 6.2 diciendo que significa conquista militar. Dichos expositores apelan al militarismo que ha existido en el mundo durante algunas etapas de la historia para apoyar dicha interpretación. José Grau sigue esa línea de interpretación cuando dice: es un guerrero, el caballo blanco y la corona indican victoria. No solo venció, sino que el propósito único de su vida era vencer, venciendo y para vencer. El espíritu militarista que ha dado hombres como Napoleón, Hitler, etc. para la imagen del arco, véase Isaías 41.2, Jeremías 49.35, 51.3 y 56. Cuando Dios destruye los arcos, quiebra el poder militar. Salmo 46.9, Ezequiel 39.3, Oseas 1.5. El mismo lenguaje para poner fin a las guerras, Zacarías 9.10. El arco incluso se asocia a Dios mismo cuando se le describe como victorioso sobre sus enemigos a la manera de un guerrero. Lamentaciones 2.4 y 3.12. Habacuc 3.9. Esta interpretación adolece de varios defectos. El primero de ellos es que se aparta del contexto del Apocalipsis hermenéuticamente. Asociar al jinete de Apocalipsis 6.2 con el militarismo encarnado por Napoleón o Hitler no tiene justificación hermenéutica. Además, dicha interpretación es extremadamente general y contribuye poco o nada a la comprensión del mensaje profético del Apocalipsis. La historia debe interpretarse a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de la historia. En resumen, el jinete que cabalga el caballo blanco en Apocalipsis 6.2 se ha interpretado como la proclamación del Evangelio de Cristo en todo el mundo. Otros espiritualizan el texto y afirman que se refiere a las conquistas militares. Los que relacionan Apocalipsis 6.2 con el militarismo utilizan pasajes del Antiguo Testamento. Ver Isaías 41.2, Jeremías 49.35, 51.3 y 56. Salmo 46.9, Ezequiel 39.3, que no tienen nada que ver directamente con Apocalipsis 6.2. Hay además quienes identifican al jinete de Apocalipsis 6.2 como el Cristo victorioso que posteriormente aparece en Apocalipsis 19, 11 a 16. La postura que mejor armoniza con el mensaje y el propósito del libro de Apocalipsis es la que identifica al jinete de Apocalipsis 6.2 conjuntamente con los otros tres de los versículos siguientes, como la personificación de un movimiento creciente o una fuerza que entrará en acción durante los días de la gran tribulación. Mateo 24, 5 al 8 y 24. Y que la postre culminará con la manifestación del gran impostor o anticristo, a quien Satanás otorgará su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:12. Es innegable que los cuatro jinetes del pasaje de Apocalipsis 6, 2 al 8 se relacionan entre sí directamente. Cualquier interpretación que se haga del texto debe tener en cuenta dicha relación. Tenía un arco, hecho toxón. El hecho de que solo se menciona el arco sin referencia alguna a flechas ha dado lugar a especulaciones entre los comentaristas. Hay quienes consideran el arco como un recordatorio de la derrota sufrida por los romanos a manos de los partos en el año 62 después de Cristo en el Valle del Tigris. El contexto, sin embargo, señala hacia acontecimientos que tendrán lugar hacia el final de los tiempos y no a algo ocurrido en el pasado, ni en el desarrollo de acontecimientos repetidos en distintas etapas de la historia. El simbolismo del arco, sin la mención de flechas, sugiere que el jinete de Apocalipsis 6.2 es capaz de llevar a cabo conquistas incruentas. Es mejor tomar la ausencia de flechas de la descripción
como símbolo de una victoria incruenta. El arco indica que hay amenaza de guerra, pero esa no es consumada porque la victoria es obtenida por medios pacíficos. El jinete de Apocalipsis 6.2 encarna a alguien que es capaz de conseguir paz sin derramamiento de sangre. Esa habilidad consigue que dicho personaje inicie su carrera como un agente benefactor de la humanidad y le fue dada una corona. El verbo traducido fue dada Aldei es el primer aoristo, modo indicativo, voz pasiva, de Didomi. El aoristo señala a un hecho concreto. El modo indicativo sugiere la realidad histórica del acontecimiento y la voz pasiva indica que el sujeto recibe la acción del verbo. La frase contrasta el hecho de que el jinete tiene un arco, pero la corona le es conferida sobrenaturalmente. La corona, Estefanos, se refiere a la que se le da a un triunfador. En el texto, evidentemente tiene que ver con el hecho de que el jinete se le otorga el poder para hacer guerra, conquistar y gobernar con autoridad. Y salió venciendo y para vencer. Kai, Excel, Ten, Nikon, Kai, Ina, Nikeisei. Y salió venciendo y para vencer. Mejor, y salió conquistando y para poder conquistar. El participio venciendo, Nikon, destaca el carácter o la actitud de dicho personaje. La expresión y para vencer o para poder conquistar pone de manifiesto su propósito de efectuar una conquista completa. Hay un marcado contraste entre el Cristo verdadero y el jinete de Apocalipsis 6.2. El Cristo verdadero ha vencido mediante su muerte y su resurrección. Él ha conquistado la muerte y el pecado y al mismo Satanás. Está coronado con muchas diademas y tiene toda autoridad para ejecutar juicios sobre todos sus enemigos. El jinete de Apocalipsis 6.2 solo sale al escenario de la historia cuando recibe la orden de uno de los 4 seres vivientes. Lleva una corona que le ha sido otorgada y sale conquistando y con el propósito de conquistar. Cristo ya ha vencido. Él viene a juzgar a los rebeldes y a establecer su reino de paz y de justicia. La victoria del Mesías es completa y final, mientras que la victoria del jinete de Apocalipsis 6.2 es parcial y temporal. Capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. De la misma manera que con la apertura del primer sello, el Cordero es quien efectúa la acción de romper o desatar dicho sello, y el segundo de los 4 seres vivientes pronuncia la orden al jinete que cabalga el segundo caballo, la orden según el texto griego es ven, erchou. Como ya se ha observado, dicha orden significa manifiéstate o sal fuera. Capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es importante no perder de vista el hecho de que las profecías del Apocalipsis señalan hacia la culminación del propósito eterno de Dios hacia la humanidad. También debe recordarse que en el discurso del Monte de los Olivos y en contestación a la pregunta de los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Cristo respondió: y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:6 y 7. Es decir que evidentemente existe una relación estrecha entre la profecía de Mateo 24:6 y 7 y la acción efectuada por el jinete de Apocalipsis 6:4. La misión del jinete que cabalga el caballo bermejo es quitar de la tierra la paz, con la finalidad de que los seres humanos se matasen unos a otros. Estos no serán acontecimientos locales, sino que tendrán lugar en toda la faz de la tierra.
El color bermejo, pirros, del caballo significa rojo fuego y probablemente destaca el derramamiento de sangre que tendrá lugar cuando la paz sea quitada de la tierra. Obsérvese que el quitar la paz es un poder que le es dado. Adotei, autor. El único que pudo haberle otorgado dicha autoridad es el Dios soberano. Es Dios quien controla las acciones y los acontecimientos que tienen lugar durante los años de la gran tribulación escatológica. Recuérdese que toda autoridad procede de aquel que está sentado en el trono. El caballo bermejo es otro Aios de la misma clase que el primero. Es decir, que el primero y el segundo sello están estrechamente relacionados. El color rojo o bermejo sugiere la existencia de guerra. Ver Mateo 24:6. El acto de quitar la paz produce un descontrol total entre los seres humanos que se masacran unos a otros. Ailos Spaxousin. Esta expresión sugiere una pérdida absoluta de la compasión hacia el prójimo. La tensión constante entre las naciones y las ambiciones de los hombres tienen su clímax en este periodo antes de la venida de Cristo. La paz, Eireinein, que es quitada, es la que los hombres intentan producir e imponer. Cuando Cristo venga, establecerá la paz perdurable, la cual nadie podrá quitar ni alterar. El jinete del caballo bermejo o rojo fuego usa la gran espada que le es dada para ejercer su autoridad. La gran espada, Machaira Megalei, puede referirse tanto a una espada larga como la que usaban los soldados romanos cuando salían a la batalla, como a la daga que se llevaba enfundada a la cintura. La imagen literaria, tanto del caballo rojizo como de la espada, apunta a la violencia y el derramamiento de sangre que caracterizarán las actuaciones de los hombres en los días que precederán la venida de Cristo. Capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Un tercer jinete aparece cabalgando un caballo negro, Melas. Tan pronto el tercer sello es roto y el tercer ser viviente da la orden de ven, el show, el color negro del caballo sugiere la existencia de una hambre severa que afectará a las naciones de la tierra. La hambruna que vendrá será el resultado natural de la guerra o guerras que sucederán cuando el jinete del Apocalipsis 6:4 quite la paz de la tierra. William Barclay hace la siguiente observación. Nos ayudará para entender la idea tras este pasaje si recordamos que Juan no está relatando el fin de las cosas, sino las señales de acontecimientos que preceden el fin. De modo que aquí el caballo negro y su jinete representan el hambre, una hambre muy severa que causa grandes estragos, pero que no es lo bastante desesperada para matar. Hay trigo, pero a un precio prohibitivo, y el aceite y el vino no son afectados. Es importante tener en cuenta de que los acontecimientos de Apocalipsis 6 se corresponden con lo que Cristo llama principio de dolores en Mateo 24:8. Dentro de esos acontecimientos el Señor profetizó que habrá hambres, limoi, entre las naciones. El jinete que cabalga el caballo negro tenía una balanza en la mano, es decir, dicho jinete tiene control de todo lo que se coloca en la balanza. La idea de la figura es control. Evidentemente, la escasez de alimentos que produce la hambruna tendrá como resultado un estricto control de los artículos de primera necesidad. Capítulo 6, versículo 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El texto griego dice: y oí como una voz. La voz que Juan oyó procedía de en medio de los cuatro seres vivientes, es decir, del mismo trono de Dios.
La sugerencia es que Dios tiene control de todas las cosas que suceden. Los juicios de la 70ª semana de Daniel tendrán lugar bajo el riguroso control divino. Es Dios quien ordena el acontecimiento del hambre que tendrá lugar en la tierra en preparación de los terribles acontecimientos de los días finales. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Las cantidades mencionadas solo bastaban para satisfacer la dieta de un esclavo o la de un jornalero para un día. El denario era el sueldo promedio de un trabajador por un día de jornada. Ver Mateo 20:12. Dicho sueldo sería insuficiente para proveer para el sostenimiento de una familia de tamaño medio. La figura del trigo, la cebada y el denario sugiere que un padre de familia tendrá que optar por el alimento más barato para dar a su familia un mínimo de alimentación. A la luz del hecho de que a través de la historia se han sucedido muchos periodos de hambre de carácter literal, ver 2 de Reyes 6:25, 7:1, Hechos 11:28, no hay ninguna razón de peso para intentar espiritualizar o alegorizar la hambruna sugerida en Apocalipsis 6:6. Lo más prudente exegéticamente es entender que ese versículo será cumplido de lo profetizado por Cristo en Mateo 24:7. Pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete que cabalga el caballo negro recibe la orden de no dañar el aceite y el vino. El verbo dañar, adikeis, es el aoristo subjuntivo voz activa de adikeo, que significa hacer daño, lesionar. Dicho verbo ha precedido de la partícula negativa mei, no. El aoristo es ingresivo y podría traducirse: no comiences a hacer daño. El aceite y el vino eran artículos pertenecientes a la clase pudiente, de manera que el texto sugiere que aunque habrá abundancia de aceite y vino, habrá una gran escasez del alimento más necesario para el hombre, tal como el pan. Evidentemente, el juicio de Dios comenzará golpeando al hombre donde más le duele, a saber, el estómago. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Como resultado de romper o desatar el cuarto sello, Juan escucha la orden dada por el cuarto ser viviente: ven. En obediencia a dicha convocación, aparece en el escenario un caballo de color pálido, cloros. El vocablo cloros significa verde amarillento. El verde claro de una planta o la palidez de una persona enferma, en contraste con la apariencia de alguien saludable. El jinete que cabalga sobre el caballo de color enfermizo lleva por nombre Muerte, Thanatos, y el Hades le seguía, Muerte y Hades son compañeros inseparables. La muerte es un rudo segador que va talando sus víctimas, que a su vez son recogidas y almacenadas por el pozo del Hades. La muerte física en sí no constituye una vía de escape de la tribulación. Y le fue dada potestad. Kai edotei autois exousia. Esta frase sugiere que la potestad o autoridad exousia que ejerce el cuarto jinete la recibe del mismo Dios. El juicio ejecutado es terrible pero parcial. Afecta a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Posteriormente, bajo los juicios de las trompetas, la tercera parte del resto de la humanidad será directamente afectada. Ver Apocalipsis 8, 7 al 10 y 12. Y el 9, 18. El juicio divino es ejecutado mediante 4 instrumentos diferentes. Ver Ezequiel 14, 21. 1. Con espada en Rompayaía.
Esta era una espada de largo alcance y de hoja ancha fabricada en Tracia y usada por las tribus bárbaras en combate. 2. Con hambre. Probablemente causada por la escasez de alimentos de consumo diario. 3. Con mortandad en tanatoide o pestilencia. La guerra y el hambre producirán plagas que el hombre no será capaz de atajar. W. Bullinger hace la siguiente observación. Aunque el vocablo griego que se usa aquí es thanatos, muerte, es expuesto por metonimia como el efecto de la causa que la produce, la cual es pestilencia. 4. Con las fieras de la tierra. La preposición con, hipo, se usa con el genitivo y debe traducirse por o por medio de, y sugiere que las fieras o bestias mencionadas son instrumentos de Dios. Dios ha usado en el pasado una variedad de animales. A. Langostas, Éxodo 10. B. Serpientes ardientes, número 21.6. C. Avispas, Éxodo 23:28, Josué 24:12. D. Leones, Segunda de Reyes 17:25. E. Osos, Segunda de Reyes 2:24. F. Diversas plagas de insectos, Joel 1:4. El aumento de las fieras es el resultado de la tierra despoblada. He aquí una gran paradoja. Dios creó los animales del campo para que sirviesen al hombre. Todas las bestias del campo deben estar sometidas bajo la autoridad del hombre. Ver Salmo 8:5-8. Pero en los postreros tiempos, el hombre sufrirá la amenaza e incluso la muerte a causa de las fieras de la tierra. Capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El escenario del quinto sello es el cielo, en contraste con los 4 primeros sellos que tienen que ver con acontecimientos que ocurren en la tierra. El apóstol Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. El altar debe referirse al incienso. La expresión las almas, tas psichas, debe tomarse como las vidas o las personas. La referencia debe de ser a personas que han creído en Cristo durante los primeros meses de la tribulación, mientras los juicios de los primeros 4 sellos eran ejecutados. En conformidad con el Antiguo Testamento, Éxodo 29:12, Levíticos 4:7 y 5:9. Juan ve a esos mártires debajo del altar, tal como la sangre de los sacrificios era derramada debajo del altar. La razón por la que habían sido muertos, spagmenon, es decir, degollados, es doble. 1. Por causa de la palabra de Dios. Y 2. Por el testimonio que tenían. Estos mártires eran obedientes a la palabra de Dios y daban testimonio de su fe a pesar de las persecuciones. Ver Mateo 24:9. Hay quienes opinan que los santos mártires que se mencionan aquí son los cristianos que han sufrido martirio a través de las generaciones de la existencia de la Iglesia. Pero debe observarse que la actitud de los mártires de la Iglesia es diferente de la que aparece en Apocalipsis 6:9-11. Esteban pidió al Señor que no tomase en cuenta el pecado que sus verdugos cometían contra él. Hechos 7:60. Pablo escribió poco antes de su muerte: yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:6-7. Después del rapto de la iglesia, el evangelio del reino será predicado en todas las naciones del mundo. Mateo 24:14. Ese testimonio producirá el fruto de la conversión de muchos. Esos convertidos serán perseguidos por dar testimonio de su fe en Cristo y un número grande de ellos sufrirá martirio. John F. Waldo hace la siguiente observación. Siendo que los mártires piden venganza sobre aquellos que moran en la tierra, es evidente que sus perseguidores aún están vivos. Su grito pidiendo un juicio justo está en consonancia con la petición del salmista, suplicando a Dios que vindique su santidad y justicia.
haciendo frente a la injusticia y a la opresión que caracteriza a la raza humana. Si bien es cierto que los cristianos han sido perseguidos y martirizados en muchas naciones de la tierra, también es cierto que esas persecuciones no han tenido un carácter universal. Además, los cristianos perseguidos no han clamado a Dios por venganza, sino que más bien han orado por sus perseguidores. Como ya se ha observado, lo más prudente es entender que se trata de creyentes que sufren persecuciones y mueren durante los años de la 70ª semana de Daniel, es decir, en el tiempo de la gran tribulación. Capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Obsérvese que estas personas están conscientes delante de Dios, gritan a gran voz: Ekatzran ponei megalei, al estilo de los salmos imprecatorios. Ver Salmo 35, 52, 58, 59, 69, 83, 109, 137 y 140. Los mártires piden a Dios que les haga justicia y que dé su merecido castigo a quienes les han perseguido. Se refieren a Dios llamándole Señor. Jodespoteis. Este vocablo sugiere soberanía, majestad, poder. Dios, el soberano, tiene control absoluto sobre todas las cosas. Además, Dios es reconocido como santo y verdadero. Esos dos atributos de Dios cobran aquí un significado muy importante por cuanto el tema tratado es el juicio de Dios sobre los inicuos. El Señor soberano siempre juzga sobre la base de su santidad y en conformidad con la verdad de su palabra. Los santos mártires claman diciendo: ¿hasta cuándo? La pregunta no cuestiona si Dios ha de ejecutar juicio o no. La preocupación de ellos se relaciona con la duración del tiempo que ha de transcurrir hasta que la justicia de Dios sea consumada. Ver Salmos 13:1, 2, 35:17, 74:9, 10, 79:5, 89:6, 94:1 al 13. Dios puede dilatar su juicio, pero lo juzgará con seguridad y justicia. No juzgas y vengas nuestra sangre, o punéis kai, ekdikeis, ti, haima, eimon. El juicio de los inicuos es seguro. Hechos 17:30, 31, Romanos 2:16. Juzgar requiere discriminación y evaluación. Vengar, ekdikeo, tiene que ver con la justa retribución que el maligno merece. Los santos mártires claman que Dios dé la merecida retribución a quienes han derramado la sangre de los siervos de Cristo. Ver Apocalipsis 19:2, Deuteronomio 32:43. En los que moran en la tierra. Eton, katoi, konton, epiteis, heis. Es una frase que designa a la humanidad en su actitud hostil hacia Dios. Ver Apocalipsis 3:10. 8:13, 11:10, 13:8, 12, 17:2 y 8. Son los oponentes acérrimos de los siervos de Dios. Son gente maligna que no tiene otra morada sino la tierra y no desea ningún otro lugar. Capítulo 6, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Los santos mártires reciben un galardón de gracia en la forma de vestiduras reales que les cubrían hasta sus pies como muestra de la justicia de su causa. Además, se les asegura que su petición será contestada después que se complete el número de los mártires. Se les informa además que deben descansar todavía un poco de tiempo. Los mártires descansan en el sentido de que disfrutan de las bendiciones en la presencia de Dios.
La espera podría parecer larga desde la óptica de los mortales, pero respecto a Dios es un tiempo tan breve que es imposible computarlo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Esta frase da a entender que habrá un segundo grupo de mártires. Este segundo grupo recibe la designación de consiervos, sindouloi y hermanos, adelphoi. El primer grupo de mártires sufre durante la primera mitad de la gran tribulación a causa de su testimonio. Mateo 24:9, mientras que el segundo grupo padece por negarse a someterse a la bestia y adorar su imagen durante los años finales de la tribulación. El verbo completará, peirotosin, es el primer aoristo subjuntivo, voz pasiva de plero, que significa llenar, cumplir. La idea de la frase es que Dios ha preordenado un número específico de siervos suyos que serán mártires durante los años de la tribulación. Aquí no se habla del número de los redimidos, sino del de los mártires que sufrirán durante las persecuciones de los últimos tiempos. Los dos grupos únicamente los separa el factor tiempo. La realidad es que a la postre forman un solo grupo que constituirá los mártires de la tribulación. Esto ocurrirá una vez que el número de ellos sea completado. Aunque el hombre no sea capaz de explicarlo, hay un propósito divino en el sufrimiento de los hijos de Dios. Lo confortante es que Dios tiene absoluto control de todos los acontecimientos y que la muerte de sus santos es siempre preciosa delante de sus ojos. Salmo 116:15. Capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. La apertura del sexto sello revela acontecimientos cósmicos aterradores. Las convulsiones celestiales que suceden producen confusión y caos entre los hombres. Prácticamente todos los comentaristas relacionan Apocalipsis 6, 12 al 17 con Mateo 24, 3 al 30. El discurso de Cristo en Mateo 24 habla de acontecimientos literales que tendrán lugar en la tierra en los días en que Dios derramará su ira judicialmente sobre los inicuos. De modo que los sucesos descritos en Apocalipsis 6, 12 al 17 se deben tomar con la misma literalidad que los descritos en Mateo 24. Algunos expositores, sin embargo, optan por espiritualizar el pasaje y darle un carácter simbólico. Tal hermenéutica no es requerida por el texto de Apocalipsis 6, 12 al 17. Si bien es cierto que algunos profetas del Antiguo Testamento utilizan figuras de catástrofes tales como terremotos y conmociones cósmicas para anunciar el mensaje profético, ver Isaías 34, 2 al 4, Ageo 2, 21 y 22. Este no parece ser el caso de Apocalipsis 6, 12 al 17, ni de Mateo 24, 3 al 30. Lo que en el Antiguo Testamento es simbólico y descriptivo, en Apocalipsis 6, 12 al 17 es histórico y literal. Los acontecimientos producidos por la apertura del sexto sello probablemente tienen lugar al final mismo de la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Es cierto que habrá juicios de naturaleza semejante al final mismo de la gran tribulación y justo antes de la segunda venida de Cristo. Ver Joel 2:30 y 31, Hechos 2:19 al 21, Mateo 24, 29 y 30, Marcos 13, 24 al 26, Lucas 21, 25 al 28. Pero también es verdad que hay un grupo paralelo de señales sobrenaturales en la primera mitad de la tribulación. Mateo 24, 7 al 8. Definitivamente menciona terremotos con los que comienza el principio de dolores. Ver Mateo 24, 7 y 8, Lucas 21, 11, Apocalipsis 6, 12.
Obsérvese que en el quinto sello, los mártires de la tribulación son ejecutados en la primera mitad de la tribulación y el sexto sello está estrechamente relacionado con el quinto. Puede concluirse, por lo tanto, que los sucesos del sexto sello tendrán lugar al final de la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Los acontecimientos del sexto sello comienzan con un seismos, es decir, un terremoto sin precedentes. Nunca habrá ocurrido un temblor cuya severidad solo será sobrepasada por otro que ha de ocurrir al final de la tribulación. Ver 16-18. El texto griego lo describe como un gran terremoto, seismos megas. Nada semejante habrá ocurrido hasta entonces. Los habitantes de la tierra se llenarán de terror, pero ni aun así reconocen su necesidad de Dios. Ver Ageo 2, 6 y 7. Después del terremoto habrá señales en el firmamento que el hombre no había contemplado antes. 1. El sol se puso negro como tela de silicio. La expresión tela de silicio significa tela de pelo de cabras. El pelo negro de las cabras se usaba para fabricar tela. La tela en sí, además de su color, se asociaba con la tristeza, la desesperación y la muerte. 2. Y la luna se volvió toda como sangre. La totalidad de la superficie lunar adquirirá un color rojizo semejante a la sangre. Ver Joel 2:31. Este raro eclipse total de la luna servirá también para aumentar la perplejidad de la humanidad. Ver Lucas 21, 25 y 26. Capítulo 6, versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Habrá un tercer acontecimiento cósmico que sin duda producirá profunda preocupación en la sociedad humana. El texto castellano dice: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El vocablo estrellas, asteres, puede referirse a cuerpos astrales de mayor tamaño como el Sol, pero su significado no se limita a este. Su significado es lo bastante amplio para incluir objetos menores que circulan a través del espacio de tiempo en tiempo. Juan compara el fenómeno con la caída de higos verdes que brotan en las higueras, demasiado tarde para madurarse antes del invierno y por lo tanto caen cuando el fuerte viento sacude la higuera. Capítulo 6, versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este versículo describe la cuarta conmoción cósmica que resulta de la apertura del sexto sello. El verbo desvaneció, apechoriste, es la auristo indicativo voz pasiva de apochorizo, que significa quebrar, romper, separar en dos. El cielo fue roto y separado en dos partes, como un rollo que se enrolla. La mano poderosa de Dios parte el cielo como si fuera una hoja de papel. Además, las montañas y las islas son removidas de los lugares donde acostumbraban a estar. Todos estos sucesos producen una gran consternación en la sociedad humana. Dicha consternación es una clara evidencia de que lo que el pasaje describe son hechos reales que no se deben espiritualizar ni alegorizar. En síntesis, la creación natural será fuertemente sacudida por la intervención sobrenatural de su creador. Tanto el firmamento como la misma tierra serán escenario del acontecimiento conmovedores. Es probable que Dios use actividades volcánicas extensas que sacudirán la tierra y afectarán a un sinnúmero de habitantes. El hombre debe alzar sus ojos a Dios del cielo en arrepentimiento y reconocimiento de la absoluta soberanía del Creador.
Capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. En lugar de manifestar arrepentimiento, los habitantes de la tierra de todos los estratos sociales se llenan de pánico. Allí están tanto los poderosos como débiles, los influyentes como los parías. Se incluyen las diferentes clases sociales y los gobernantes. 1. Reyes o emperadores. 2. Grandes magistranes o magistrados, funcionarios civiles o en autoridad. 3. Capitanes, chiliarchos o cabezas de 1000 soldados o tribunos. Dicho vocablo se usa con referencia a los tribunos sin tener en cuenta cuántos soldados comandaban. Y 4. Poderosos, plousioi, es decir, los ricos o plutócratas. Pero además de estas clases privilegiadas se incluye también las grandes masas compuestas de siervos o esclavos y libres. Obsérvese que ni la riqueza ni la pobreza otorgan al hombre una etiqueta de piedad. La reacción de la humanidad no es mirar al cielo para pedir a Dios perdón y salvación. Por el contrario, procuran esconderse en las cuevas y entre las peñas en busca de autoliberación. Ver Isaías 2, 10 al 19. Lo paradójico es que esas cuevas y peñas serán sacudidas hasta ser derribadas por el fuerte terremoto que tendrá lugar en este tiempo de juicio. Capítulo 6, versículos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los versículos 16 y 17 expresan la reacción de los hombres frente al juicio divino, frente a una calamidad de tal magnitud. Era de esperarse que los hombres se humillaran delante de Dios. Pero no es así. Los hombres, una vez más, optan por clamar a las piedras mudas, a objetos inanimados, a sus ídolos, pidiendo socorro y ayuda. La petición de los hombres a las cuevas y a las peñas es enfática: caed, escondernos. Ambos verbos, pesete y cripsate, son aoristas imperativos, voz activa, que sugieren una acción urgente. Es como si dijesen: caed sobre nosotros ya y escondernos inmediatamente. Ver Oseas 10:8. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apo prosopou tou kateimenou epitou tronou kai apo teis orgeis tou amiou. La súplica de los hombres se relaciona con un deseo de huir de la presencia de Dios. Lo que los hombres temen más no es la muerte, sino la manifiesta presencia de Dios. Hay una profunda verdad psicológica en la afirmación de Génesis 3:8. El Apocalipsis provee el mismo deseo de escabullirse de la presencia de Dios en la última generación de la humanidad que el Génesis atribuye a los padres de la raza. Pero habrá entonces una fuente de terror adicional. El fin trae con la revelación de Dios la ira del Cordero. La solicitud de los hombres es para ser escondidos del rostro, es decir, de la presencia misma del que está sentado sobre el trono. Recuérdese que el trono es el estrado de un juez. Dios está actuando como el gran juez de la tierra. Ver Génesis 18:25, Hebreos 12:23, Salmo 98:9, Isaías 66:16. También piden ser escondidos de la ira del Cordero. El vocablo ira
Orgei se refiere aquí a la indignación divina frente a la rebelión humana. La ira de Dios traerá consigo finalmente el juicio en el que Dios recompensará a los temerosos de su nombre, pero en el mismo juicio serán arruinados aquellos que arruinan la tierra. Ver Apocalipsis 11:18, 6:16, donde se habla de la ira del Cordero que juzga. La ira del Cordero se manifiesta en la plenitud de su poder simbolizado por sus 7 cuernos. Apocalipsis 5:6. Los hombres temerán entonces la ira del Cordero después de haber rechazado su belleza y su gracia abundante. El escritor José Grau lo expresa con elocuencia y precisión. ¿Quién hubiera pensado que era posible hablar de la ira del Cordero? ¿No es el Cordero el más manso de los animales? Es la ira del amor despreciado, pisoteado, una y mil veces a pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros. La dureza del corazón humano se opone de manifiesto una vez más. En lugar de esconderse en el Cordero, intentan esconderse de él, el único que puede salvarles. Juan 1:29. Obsérvese que los hombres están conscientes de la realidad de lo que está ocurriendo, pero se niegan a reconocer al único Dios vivo y verdadero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta frase es enfática y sobrecogedora. El texto griego dice, porque llegó el día, el grande de su ira. ¿Y quién es capaz de mantenerse en pie? Esta es la reacción producida por el engaño del pánico de los inicuos, el gran día de su ira. Ver Joel 2:11 y 31, Sofonías 1:14 y 15, 18, 2, 3. Llegó Eliten. El verbo es el aorista indicativo que señala a un acontecimiento histórico, es decir, destaca el punto de llegada. Los hombres ven la llegada de este día o del tiempo al menos tan temprano como las conmociones cósmicas que caracterizan el sexto sello, 6, 12 al 14, pero después de reflexionar probablemente reconocen que ya estaba efectuando con la muerte de la cuarta parte de la población, capítulo 6, versículos 7 y 8, la hambruna mundial, capítulo 6, versículos 5 y 6, y la guerra global, capítulo 6, versículos 3 y 4. La rápida consecuencia de todos estos acontecimientos no puede eludir la atención pública, pero la luz de su verdadera explicación no penetra en la conciencia humana hasta la llegada de los severos fenómenos del sexto sello. Escritores, filósofos literarios, sociólogos, historiadores y religiosos, tanto en el pasado como contemporáneos, han vaticinado el fin del mundo. La humanidad, sin embargo, se encoge de hombros demostrando su indiferencia y despreocupación. El mundo secular muchas veces se burla y desdeña a quienes creen en el relato bíblico tocante a los acontecimientos de los últimos tiempos. La indiferencia humana de los últimos tiempos es comparable a la de los días en que Dios juzgó a la humanidad mediante el diluvio. Ver Mateo 24, 37 al 39. La respuesta y la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie?, tiene como respuesta nadie. El único sostén del pecador es la gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo. El hombre que ha rechazado a Cristo está asentado sobre la arena y se hundirá en la condenación eterna. Solo quienes han confiado en Cristo poseen la vida eterna y la sólida esperanza de vivir por toda la eternidad en la casa del Padre. Resumen y conclusión. El capítulo 6 del Apocalipsis revela el comienzo de la semana número 70 de Daniel 9:27.
Los sucesos revelados en Apocalipsis 6 se corresponden con la profecía del Sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24, 3 al 30. Hay quienes pretenden espiritualizar el contenido de este capítulo. Se sugiere que los sucesos del sexto sello son tan abarcadores que tienen que espiritualizarse. Sin embargo, transferir el significado de dichos hechos a otro ramo contribuye muy poco a la búsqueda de una explicación adecuada del pasaje. Si todas las plagas en el ámbito natural son espiritualizadas, ¿qué ocurrirá con las profecías tocantes al mismo tema, dadas por los profetas del Antiguo Testamento y por el mismo Señor Jesucristo? Si los violentos acontecimientos ocurridos en el ámbito del mundo físico dentro de la revelación del sexto sello son solamente simbólicos, ¿qué explicación se daría al hecho de que los hombres buscan refugio en las cuevas y en las peñas? Lo más prudente es que el estudioso del Apocalipsis en particular y de la profecía bíblica en general parta desde una sólida exégesis del contenido del material bíblico. Es imprescindible, además, la utilización de una hermenéutica congruente. Si bien es cierto que no se debe minimizar el uso constante de símbolos y de figuras de dicción a través del Apocalipsis, también es cierto que la interpretación literal de esos géneros literarios dentro de su ambiente y dándole a cada figura el sentido pretendido por el autor y universalmente aceptado dentro de la cultura y de la literatura en la que el Apocalipsis fue escrito, constituye el mejor acercamiento a la comprensión del mensaje que Dios reveló al apóstol Juan.